Buenos días. Uy, perdón. Is there somebody in here that needs English translation? We have only three more. You have to decide for me. Okay. Vamos a comenzar, por favor, porque estamos un poquito retrasados. Bienvenidos a esta sesión sobre lecciones aprendidas de la participación de pueblos indígenas en iniciativas forestales y cómo esa participación los ha ido empoderando y ha permitido su participación también en los NDCs de sus países. Queremos agradecer al PCCB por este espacio, que es una colaboración entre la Fundación Indígena, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB, la Asociación de Investigación y Desarrollo Integral del Perú, AIDER, y Ecosphere. Mi nombre es Rita Espadafora y yo soy la líder del programa de desarrollo de capacidades e inclusión del programa AIPAR, que es la Alianza Global de Pueblos Indígenas para el Desarrollo y los Derechos, implementado por la Fundación Indígena. Y en el día de hoy estaré facilitando este intercambio con estos distinguidos panelistas. Es un honor tenerlos aquí en el día de hoy. Existe un reconocimiento para todos los que estamos trabajando con y para los pueblos indígenas, de que facilitar su participación en eventos internacionales como la COP y otros eventos regionales y nacionales no es suficiente, que para asegurar la participación efectiva en estos espacios de toma de decisión es importante que también cuenten con las capacidades, que conozcan de los aspectos técnicos, de los marcos regulatorios que les permitan de verdad incidir en la toma de decisiones. Pero además es importante pasar no solo de las capacidades de los líderes indígenas, sino también llevar algún tipo de información mínima a los pueblos indígenas, a los que están más cerca del territorio, para que puedan tener un entendimiento más claro y puedan tener una posición y una voz más unificada. Hoy queremos compartir con ustedes dos experiencias, una en Costa Rica y otra en Perú, sobre la participación de pueblos indígenas en mecanismos REDD+. Esperamos que lo que discutamos hoy pueda servirnos de guía para mejorar nuestros esfuerzos en el desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas. Voy a empezar la primera experiencia con Levi Sucre. Levi es un indígena bribri del territorio indígena Talamanca, Cabecar, en Costa Rica, quien dirigió la Consulta Nacional para REDD+ en su país. Actualmente dirige la gestión técnica y organizativa de la Red Indígena Bribri Cabecar RITCA, un grupo de 8 territorios indígenas de Costa Rica. Levi tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo rural y organización comunitaria y es actualmente coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y copresidente de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Levi, solo tenemos 5 minutos, pero quisiera que nos contaras de forma abreviada cómo fue esa relación entre RIPCAR y el Estado y cómo pudieron armar ese mecanismo de conservación de bosques que luego pues le dio paso a su participación en el proceso de la estrategia REDD, etcétera. Y además, si tienes tiempo, me gustaría que nos hablaras de cómo fue el desarrollo de ese esquema de distribución de beneficios que para muchos de nosotros es un ejemplo que fue diseñado ya para Costa Rica. Adelante. Gracias, Rita, y gracias por estar con nosotros en este Site Event. La experiencia de Costa Rica surge desde una iniciativa del gobierno desde 1997 que establece un pago por servicio ambiental directo a los territorios, y esa confianza que se obtuvo de los pueblos indígenas con los pueblos indígenas fue la base, digamos, de poder construir una estrategia nacional REDD consultada que hoy está aprobada y que tiene
los mecanismos acordados con los pueblos indígenas, el cual voy a puntualizar por efecto de tiempos, y que le ha estado permitiendo al gobierno costarricense tener acceso a fondos internacionales importantes, debido a que ya hay un acuerdo nacional con los pueblos indígenas sobre la estrategia de Red Más. El primer elemento que de lección aprendida sobre este proceso es que el gobierno facilitó técnica y financieramente que quienes dirigiéramos la consulta y la discusión sobre Red fuéramos nosotros, los mismos líderes indígenas. El segundo elemento fue que siempre hubo un contraparte gubernamental que estaba dialogando y negociando con nosotros conforme iba avanzando la discusión a nivel de los territorios sobre la Estrategia Nacional Red. El tercer elemento, que es bien importante, es la comprensión para el proceso de consulta de temas tan complicados como es el cambio climático, como es el efecto invernadero y como es Red. Allí nosotros tuvimos que incorporar la figura del mediador cultural, que eran especialmente jóvenes y que hablaban la lengua y que entendían todos estos conceptos técnicos y lo transmitían en la lengua indígena para que se comprendiera mejor. Durante todo el proceso de consulta participaron más de 100 mediadores culturales haciendo esta interpretación y comprensión de lo que es la estrategia Red y lo que es todo el tema de la problemática del cambio climático. Una de las enseñanzas bien importantes sobre esto es que llegar a hablar a las comunidades del efecto invernadero, del calentamiento global, de la capa de ozono, eso no se entiende a nivel de las comunidades. Hay que hablar del efecto directo que ya se está viviendo en las comunidades para poder entender esto. Por ejemplo, las grandes inundaciones, tiempo que debía llover ya no llueve, tiempo que los árboles deberían dar sus frutos pero ya no lo están dando. Hay que llevar la información con la realidad que vive el pueblo para entender esta problemática de cambio climático. Logramos otro, creo que es el cuarto elemento bien importante, es integrar en la Estrategia Nacional de Red el concepto de bosque desde la cosmovisión indígena. Esto es bien importante porque la visión cosmogónica de los bosques de los pueblos indígenas va más allá de los árboles, los ríos, etcétera. Tiene intrínsecamente todo un tema espiritual que debe comprenderse a la hora de emitir políticas, a la hora de pertenecer, por ejemplo, a un programa de créditos de carbono. Deben entenderse este concepto de los pueblos indígenas sobre los bosques, que difiere mucho y bastante sobre el concepto que normalmente se maneja en el país. Eso fue un logro de la estrategia, lograr incorporar esta conceptualización. Y no sé cómo están con el tiempo, pero voy bien, exactamente. Otro elemento, bueno, con estas discusiones también hubo un tema central, que es la relación que tienen los territorios indígenas con las áreas silvestres protegidas administradas por el gobierno. Ahí se trabajó fuerte en todo lo que tiene que ver con los usos culturales, e incluso con la distribución de beneficios de esas áreas protegidas para nuestros pueblos, porque los pueblos indígenas en Costa Rica estamos alrededor de las áreas protegidas del país y cumplimos una función crucial en proteger esas áreas protegidas en Costa Rica. Entonces, este tema también fue discutido en la Estrategia Nacional Red y todo se fue plasmando en acuerdos con el gobierno para poder tener una estrategia consultada bajo los mecanismos que realmente permitió la participación de los pueblos indígenas. Ahora, esto no es fácil, ni es gratis. Esto cuesta mucho. Se invirtieron, duramos como 4 años haciendo esta estrategia porque tuvimos que ir aprendiendo.
y también se invirtió bastante dinero, cerca de $1 millón se gastó en todo el proceso. Y hoy, viéndolo en retrospectiva, fue una inversión mínima para el gobierno de Costa Rica, porque una vez ni siquiera se había terminado el plan de distribución de beneficios, que es la otra, voy a hacerlo en el último minuto, ya el gobierno había adquirido $114 millones, precisamente porque había hecho una consulta con nosotros. Entonces, realmente el millón que invirtió fue poco con relación a lo que rápidamente logró el país conseguir gracias a este trabajo. Y no solo eso, sino que le va a permitir en los próximos 15 años tal vez seguir captando fondos precisamente por ese trabajo que se hizo. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que el trabajo con los pueblos indígenas no es un asunto puntual de un proyecto, es un planteamiento estratégico a largo plazo, que hoy le puede parecer caro al gobierno, pero en el futuro va a ser barato realmente la inversión que se hace, porque no estamos pensando en algo de un día, de un proyecto, estamos pensando en un proceso más de largo plazo. Si me queda un minuto, me queda un minuto, entonces también no solo se trata de este marco, también tuvimos que discutir, bueno, y esos proyectos que vienen al país, esos miles de dólares que llegan al país, ¿cómo nos benefician a nosotros? Y ahí tuvimos que hacer otra negociación con el gobierno para establecer qué porcentaje de esos fondos nos llega a nosotros, y para eso utilizamos todo el sistema que tiene el país de la cantidad de bosques de tenencia en el país. Y en el caso de los pueblos indígenas en Costa Rica, la cobertura boscosa, el 10% está en manos de los territorios indígenas. Entonces, el 10% de todo recurso que entre de proyectos en el marco de la estrategia RED van directo a los pueblos indígenas. Pero además negociamos algo más. Como nosotros somos los que protegemos las áreas protegidas, porque el gobierno no tiene capacidad, negociamos que de los fondos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se crea 2 fondos importantes. Uno, un fondo inclusivo para mujeres, jóvenes y adultos y todo el tema de mayores, y otro fondo para emprendimientos sostenibles. Esos 2 fondos se crearon con el porcentaje que le corresponde al gobierno, y nosotros los indígenas tenemos acceso a ellos mediante llamados de proyectos a financiar. Entonces, en resumen, eso fue lo que se acordó en el plan de distribución de beneficios. Detalles hay mucho, pero solo tengo 5 minutos. Gracias, Rita. Gracias, Levi, muchas gracias. Yo creo que es obvio que lo que se da o lo que cuesta comunicar e incluir a los pueblos indígenas en estos procesos no es un gasto, es una inversión y es un deber de los gobiernos. Vamos a seguir con la segunda experiencia que compartimos hoy, que es la Alianza Forestal, una iniciativa de manejo de bosques comunales en el Perú, que incorpora Red Más, desarrollada por AIDER, con 7 comunidades indígenas de la Amazonía. 2 de estas comunidades están certificadas por el FSC. Esto también está apoyado por Mirova Natural Capital, Ecosphere Plus y USAID. Para hablar de esta experiencia queremos escuchar a Diana Mori, líder indígena de la etnia Shipibo-Conibo, educadora bilingüe con experiencia ancestral en la gestión sostenible de los bosques amazónicos y artesana. Diana fue la primera mujer indígena en ejercer un cargo como funcionaria pública en la Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas del Gobierno Regional de Ucayali, y actualmente es promotora de manejo de bosques comunales en AIDER. Diana nos va a contar las fortalezas que han desarrollado gracias a este trabajo que han hecho con AIDER, y también nos va a hablar de las fortalezas que han ido desarrollando para manejar el recurso forestal de forma sostenible. Diana, en 5 minutitos quisiéramos que nos hablara de cómo ahora han podido también influir en temas nacionales y cómo ha sido esa participación de la mujer indígena en estos procesos. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días, agradecer por la invitación, agradecer también a los que nos han financiado este pasaje para venir hasta acá y lograr dar esta semilla que sale
de la palabra, del pensamiento. Yo soy Diana Mori González, una mujer indígena. Vengo de 18 hijos que tuvo mi madre y he sido la única mujer en esta familia. Primero tenía que luchar en mi familia mismo y luego en la comunidad, luego en la sociedad. Cuando nosotros estábamos luchando por nuestros derechos colectivos, por nuestras tierras, por nuestra agua, luchábamos solos. El Estado no llega hacia nosotros. Cuando tienes muchos bosques, tienes muchas cosas, eres vulnerable a que todos quieran entrar a sacar tus recursos. Y para luchar y para defender somos pocos, pero hemos sido resilientes en el tiempo, hemos sido fuertes. Básicamente, las mujeres hemos sido fuertes para defender nuestro territorio, así defender a nuestras hijas, a nuestros hijos y el bienestar de nuestra vida misma. Si hubiéramos tenido estas alianzas mucho más antes, hubiéramos tenido mucho más bosques. Nos han llevado nuestros buenos árboles. A veces hemos regalado por ropa, por sal, por otras cosas. Pero nunca es tarde para empezar a construir nuevas propuestas. En estas propuestas es lo que entra AIDER en el año 2000 con nuevas propuestas. Y nosotros ya teníamos construido las propuestas desde los conocimientos ancestrales que nosotros tenemos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de cuidar nuestros bosques hasta con nuestras vidas. Es eso el lema que tienen los pueblos indígenas, porque todo el bosque que nos rodea está en nuestra historia, están nuestros ancestros enterrados en nuestros territorios. Por eso es que no podemos dejar nuestros territorios. Y si es que lo vamos a defender con nuestras vidas y con nuestras fuerzas. Eso es el lema del indígena, porque el bosque es nuestro todo, nuestro hábitat. Partiendo de esa premisa, es que hemos articulado las acciones que tiene AIDER para conservación de bosque. Primero era chocante, porque los pueblos indígenas, ¿cuándo íbamos a pensar que los bosques íbamos a cuidar? Si es que hemos nacido entre los bosques, ¿cómo vamos a cuidar? Pero nos hemos dado cuenta que con el tiempo el recurso forestal escasea, los peces escasean, las inundaciones crecen y los huracanes también. Entonces decimos, está pasando algo y tenemos que tomar conciencia y criterio sobre estas cosas. Es por eso que hemos aceptado el trabajo de AIDER. Pero AIDER no entró, ¿qué vamos a hacer con los trabajos técnicos? No, lo que AIDER ha hecho es escuchar primero cuáles son las propuestas que tiene la comunidad. Hemos consensuado, de acuerdo, hemos empezado a trabajar. Como los pueblos indígenas sabemos dónde crece la yuca, dónde crece el plátano, dónde crece todo. Así es que hemos integrado estos saberes tecnológicos, gracias a estas capacitaciones tecnológicas que hemos tenido, hemos podido saber más de técnicas de cuidado, de manejo y conservación de los bosques. En el 2005 hemos conseguido en el Perú, mi comunidad nativa Callería, la certificación forestal voluntario, y con eso hemos obtenido el sello verde. Quiere decir que nuestro bosque tiene trazabilidad legal y nuestros recursos también tienen trazabilidad legal. Desde ahí nosotros hemos hecho la empresa Nibiri. Ya tenemos los recursos, ahora tenemos que generar economía para
la educación de nuestros hijos. Y eso no lo hemos conseguido solo, lo hemos conseguido en unidad, en consenso. Eso es el desarrollo que estoy viniendo. Sí se puede. Cuando más alianzas tenemos para construir la conservación de los bosques, es donde encontramos más visibilidad y fortaleza. En realidad, hermanos, el bosque tiene todo, tiene medicina, tiene curaciones. El bosque no solamente es el bosque, también son sus recursos del suelo, del agua. Esto hemos podido capitalizar. Eso es. Gracias, ahora Diana. Estamos preparados para vender nuestros recursos. Y gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por esa perseverancia, sobre todo por su calidad de condición de mujer indígena. Nuestro siguiente panelista es Berlín Díquez. Berlín es líder indígena del pueblo Ashaninka de la Amazonía peruana. Es presidente de la organización regional de AIRECEP en Ucayali, Orao, y participa en las reuniones de la Plataforma de Cambio Climático de Pueblos Indígenas del Perú, así como en otros espacios de diálogo sobre bosques, territorios indígenas y cambio climático, representando a los pueblos indígenas de su región. En 5 minutos, Berlín, nos gustaría conocer qué piensa del proceso que viene implementando el gobierno peruano para diseñar e implementar las metas climáticas. ¿Cómo ha sido la participación de los pueblos indígenas en este proceso y cómo han construido ustedes sus capacidades para participar? Buenos días a todos. Yo quiero empezar tal vez resumiendo una de las salvaguardas muy importantes y más valiosas que durante todo este proceso tal vez de lucha, resiliencia en el movimiento indígena de nuestra Amazonía del Perú, fue tan importante la intervención de manera directa desde los pueblos indígenas. Yo quiero ser claro y sincero que la implementación política que hace el gobierno peruano ante un Estado, ante un sector que corresponde más del 60% de territorio nacional como es la Amazonía peruana, no tiene las condiciones claras. Y cuando hablo de una salvaguarda indispensable a un pueblo indígena, quiero decir que el territorio, como ya muchos lo mencionaron, es de vital importancia. Sin la seguridad jurídica, legal del territorio de los pueblos indígenas, no podemos hablar tal vez de otros mecanismos que garanticen prácticamente la mitigación del cambio climático y esta crisis mundial que atraviesa nuestro mundo en este momento. Ahí yo quiero oír que el gobierno peruano, y no solamente el actual, sino los otros anteriores, no tienen una política clara frente a la seguridad territorial de comunidades. Y ahí donde es que se puede recordar la cooperación internacional a través de los grupos de la sociedad civil, como ya lo mencionó Diana en este momento, es de algunas instituciones como es AIDER. Tenemos que primero asegurar territorios, si no, ¿de qué estaríamos hablando? Y allí claramente el Estado peruano, en este gobierno y las anteriores, no lo tienen clarísimo. Se han creado mecanismos, por ejemplo, la conservación de bosques a través de las transferencias directas. Sin embargo, con unas ciertas limitaciones de un trabajo eficiente. Es allí donde que el Estado no garantiza prácticamente ese desarrollo de conservación de bosques en las comunidades. Acaba de mencionar el compañero Levi el tema de que cómo es que las comunidades o los pueblos indígenas reciben la mejor forma de distribución equitativa de los recursos que pasan por el Estado. No lo existe en el Perú. Es un problema complicadísimo y quisiera decir a la audiencia, yo parto diciendo de que esta salvaguarda, como ya lo mencioné, el tema de la seguridad territorial, es indispensable que se tome en cuenta en todos los espacios y escenarios que demandamos los amazónicos, no solamente de Perú, sino a nivel de los países donde tienen Amazonía. Y lo otro es fundamentalmente, por ejemplo,
En este momento en el Perú existe, de tanta lucha y exigencia al gobierno actual y la anterior en los últimos 5 años, estamos solicitando por lo menos un dispositivo legal o instrumento legal que garantice prácticamente los procesos que más adelante debemos tener los pueblos indígenas. Es la famosa llamado el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, en este caso RENAMI. Hace 2 semanas atrás, bajo la estructura orgánica de nuestra organización representativa como es AIDESEP y sus organizaciones regionales como es ORAU, al cual represento, hemos estado haciendo el llamado al gobierno peruano a través del Ministerio del Ambiente a que de una vez por todos agilicen rápidamente este instrumento que puede garantizar más adelante la seguridad de este planteamiento. Estamos contribuyendo los pueblos indígenas nuestra sabiduría para que en ese instrumento se contemple la participación plena y no solamente de opinión, sino también de ejecución de los proyectos que vienen a favor de las comunidades nativas. En el país nuestro, con un gobierno tal vez lleno de incertidumbre social y ambiental, estamos clamando los pueblos indígenas frente a este gran cambio. No solamente en Costa Rica, no solamente en México, Brasil, Bolivia, es el cambio que se ha generado a nivel de la Amazonía. Hay muchos cambios generados y solamente por no tener unas políticas públicas claras. También queremos compartir los avances que hasta en este momento se han dado con algunas intervenciones de algunas ONGs, como la que ya mencionó Diana, el tema de cómo es que los pueblos indígenas, si esperamos por sí el del Estado, no vamos a encontrar nada. Es por ello que buscamos alianzas estratégicas de sinergias con otras instituciones que ayuden tal vez a complementar lo que el Estado no hace por los pueblos indígenas. Es allí donde necesitamos la cooperación internacional para hacer un debido proceso de cómo debemos cuidar nuestro medio ambiente. Lamentablemente, muchos de las empresas, tanto piratas como los hemos llamado, han estado interviniendo en lugares de comunidades nativas sin la participación de los pueblos indígenas bajo una estructura organizacional. Es allí donde tuvimos muchos problemas. En el ingreso estuvimos compartiendo algunas experiencias que muchas de las empresas han hecho mucho daño a estos tipos de intereses colectivos que ayuden a mitigar el cambio climático. Sin embargo, hay algunas otras empresas que son buenas en ayudar prácticamente todos los procesos que se vienen dándose frente a cómo los pueblos indígenas debemos seguir cooperando o colaborando con esta mitigación grande que atraviesa el mundo. Entonces, hay instituciones que ya tienen una cierta experiencia, que esas experiencias deben ser validadas más adelante porque nos han servido como modelo. Muchas gracias. Gracias, Berlín. Gracias. Yo creo que el mensaje claro es que solamente cuando los pueblos indígenas entienden, pueden realmente discernir cuáles son las iniciativas que son beneficiosas realmente y cuáles no, cuando se acercan a ustedes y las alianzas que corresponden. Ahora quiero continuar contigo, Marioldi, como parte de AIDER, que ha venido implementando estas iniciativas forestales, y tú que has observado el proceso Red Plus en Perú por varios años, ¿cuáles han sido esas oportunidades que han ido ustedes abriendo con la Alianza Forestal y otros proyectos de manejo forestal sostenible y ese ambiente habilitador que han ido creando gracias a esta experiencia que ha permitido una mayor participación de los pueblos indígenas en el Perú? Sí, gracias. Gracias, Rita. Buenos días con todos, con todas. Sí, bueno, a mí me gustaría destacar justo a partir de lo que acaba de mencionar Berlín, las alianzas estratégicas, ¿no? Y creo que una de las principales cosas que la Alianza Forestal y la iniciativa Red Plus Nicaniti, que es parte de este proyecto Alianza Forestal, viene a traer a lo que es el proceso de desarrollo de capacidades, es poder
hacer que converjan diferentes experiencias, perspectivas, saberes de una diversidad de actores, porque nuestros proyectos involucran, por supuesto, a comunidades indígenas, a sociedad civil, a IDER, a otras ONGs, al sector privado y al gobierno. Y yo quisiera destacar tal vez, yo sé que hablamos de la gran brecha de desarrollo de capacidades y lo importante, ya lo han expresado aquí los compañeros, hay mucho por hacer desde un desarrollo de capacidades hacia los pueblos indígenas, pero creo que poco se habla sobre también lo que tenemos que aprender los demás sectores. Porque nos queda claro, habiendo escuchado a Levi, por ejemplo, hablar de la perspectiva de lo que son los bosques para los pueblos indígenas, y que parece obvio, pero no todo el mundo lo está entendiendo. Todavía tenemos mucho que seguir aprendiendo también los demás sectores, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer factor o un primer elemento que viene desde la Alianza Forestal a aportar a este entorno habilitante, ¿no? A este entorno habilitante para un mejor diálogo intersectorial entre actores, que viene a partir de esta experiencia, ¿no? Todos tenemos un objetivo en común, pero sabemos que a veces las perspectivas no siempre están alineadas, pero eso se puede trabajar, ¿no? Se puede construir, y para eso necesitamos efectivamente, ¿no?, mucho esfuerzo aún por poder lograr un verdadero intercambio de saberes, ¿no?, y que nos permita desarrollar capacidades a todos. Y con mucha base, pues, en toda esta sabiduría ancestral que indudablemente tienen los pueblos indígenas, que son los que están viviendo en los bosques y que además sus medios de vida dependen de los bosques. Y un segundo punto, para no extenderme mucho, también tiene que ver con esta perspectiva indígena sobre los bosques, ¿no? Creo que la Alianza Forestal y AIDER, y seguimos comprometidos, yo creo que aún hay mucho para seguir mejorando. Aquí el hermano Berlín sabe de que no todo en la historia han sido siempre aciertos. También hemos, ¿no?, tenido varios asuntos que nos han llevado a generar muchas lecciones aprendidas, pero creo que es importante que los proyectos partan desde la mirada del manejo integral de los territorios y los bosques, y que cuando se hable de metas climáticas no se esté pensando únicamente en la reducción de emisiones. Creo de que justamente lo que aportan los pueblos indígenas tiene que ver con esta mirada integral, y cómo a partir de caminar juntos hacia estas metas climáticas se van desarrollando otras condiciones habilitantes, otros aspectos importantes, ¿no? Armonizando protección, evitar deforestación, pero también asegurar economías sostenibles, medios de vida indígenas. Por supuesto, la seguridad territorial es una prioridad, y puedo decir bastante contenta de que estos beneficios que están empezando a llegar por los mercados de carbono voluntario en el marco de la Alianza Forestal Nica-Niti están en primera instancia siendo destinados por estas 7 comunidades para la seguridad territorial, ¿no? Que sin ello, ¿no?, una condición habilitante importante, así como el fortalecimiento de la gobernanza, son aspectos fundamentales para poder realmente avanzar hacia las metas climáticas. Creo que lo dejo ahí para poder tener un espacio. Gracias, Marioldi. Yo creo que es bueno resaltar algo que hablábamos antes en preparación para esta sesión, y era el trabajo que ustedes habían hecho en un mayor entendimiento por parte de las autoridades sobre estos procesos, porque si no hay del otro lado una contraparte que está educada también en estos temas, es muy difícil crear esos diálogos. Bueno, ya para terminar, quisiera pedirle a los 4 panelistas, otra vez entre 3 y 5 minutos, que nos hablaran exactamente de las capacidades que ustedes desarrollaron o que tuvieron que desarrollar en el camino, que les gustaría que nosotros, los que trabajamos con ustedes, tuviéramos más claro, para que el esfuerzo que hagamos en el futuro para capacitar a más líderes y también a las poblaciones sea más enfocado, y que lo podamos hacer de forma más rápida, ¿sí? Yo le preguntaría a Levi, por ejemplo, ¿qué recomendación nos da? ¿Qué temas específicos dentro de nosotros hablamos de desarrollo de capacidades, pero cuáles temas necesitan ustedes dominar para poder empoderarse con los temas de cambio climático? Bien, yo quisiera concentrarme hay muchas áreas, pero como tenemos poco tiempo, quisiera concentrarme en la necesidad de garantizar que las iniciativas, ya sea de la COP, artículo 6, Acuerdo de París, proyectos, lo que sea, que venga de lo externo,
realmente dialogue con lo que se está haciendo en la comunidad. Hay un abismo entre lo que hacemos nosotros en las comunidades y lo que dicen los marcos lógicos de los proyectos o lo que dicen estas declaraciones aquí en la COP. O sea, no logra entenderse. Entonces, por mucho que uno quisiera que llegara la información a la gente y se comprenda, no es posible. Por eso es que nosotros tuvimos que desarrollar todo un mecanismo de mediadores culturales. Por eso, y eso es en diferentes temas. Acá tenemos la experiencia de una organización de mujeres que tuvieron que desarrollar un concepto de las tejedoras del conocimiento. Porque si uno no logra transmitir estos acuerdos internacionales o temas tan técnicos como efecto invernadero, como crédito de carbono, como calentamiento global, esos términos que no se manejan en las comunidades, nunca vamos a entender lo que nos quieren decir y nunca vamos a llegar a acuerdos. Y decía que aquí un grupo de mujeres, para poder integrar el conocimiento tradicional indígena de la cosmovisión Bribri Cabécar en una iniciativa de producción, tuvieron que crear el concepto de las tejedoras del conocimiento. O sea, hay una barrera entre lo que se dice en estas COP, por ejemplo, y lo que realmente hacemos en las comunidades, que hay que superar, y eso pasa por todos los actores que están apoyando, trabajando con los pueblos indígenas. Pero, Rita, hay un problema mayor ahora y una amenaza mayor. Ahora tenemos una avalancha de compradores de carbono que llegan a nuestros territorios a decirnos que eso es la octava maravilla del mundo y que con eso solo que usted firme un papel ya usted arregló el problema del cambio climático. Y después termina siendo una estafa, termina siendo algo peligroso para los líderes, porque en algunos casos le ponen hasta cláusulas de confidencialidad que ni siquiera usted puede ir a preguntarle al amigo o al otro, decirle, mire, ¿qué estoy firmando? Entonces, es urgente que trabajar en la comprensión de los diferentes lenguajes que se están utilizando en estos temas de cambio climático. Gracias, Levi. Quisiera hacerle la misma pregunta a Diana. Diana, ¿qué capacidades ustedes necesitan ahora para fortalecer ese manejo forestal sostenible en los territorios? Nosotros tenemos ya la trazabilidad del bosque, necesitamos que nos inyecten de tecnologías en la comunidad, como luz, agua buena. Cuando una comunidad está con esta comunidad ha tenido varios procesos y este proceso de cambio de estos temas nuevos, se necesita mucha socialización. La socialización se debe hacer en el propio lenguaje de los mismos hablantes de cada país, porque ellos ya tienen desarrollado las metodologías cómo articular y desarrollar a un buen entendimiento. Se necesitaría más capacitación, más información transparente de ambos lugares. Se necesita que el carbono esté estandarizado y que no diga yo doy esta cantidad. No, necesitamos buena información de ambas partes, necesitamos seriedad, porque si no se va a hacer un conflicto social, se crea un conflicto social dentro de la comunidad, porque quién da más, quién da menos. Nosotros no queremos esto, queremos una transparencia. Por eso es que nosotros hemos optado los trabajos con AIDER, porque ya hemos venido trabajando estos procesos. Además, no ha sido muy burocrático trabajar con AIDER, sino directamente, ¿no? Entonces, esas son las capacidades que hemos desarrollado. Tenemos mobiliarios de carpetas que vender al Estado, y nosotros lo que queremos ahora es negociar con el Estado nuevo entrante, porque queremos vender nuestros productos que tienen el sello verde y generar economía, y esta economía va desarrollada también tanto de los hombres y tanto de las mujeres. Eso es lo que en este fase que queremos, en este nuevo fase y con los proyectos red que queremos trabajar. Las alianzas son buenas, pero necesitamos una buena información de las dos partes con transparencia para que nuestras comunidades también escuchen, porque el ser humano es la persona que ha desarrollado más capacidades
e inteligencia sobre todos los seres vivos. Y por eso las comunidades tenemos la capacidad de adaptarnos a los nuevos cambios que vienen. No que los indígenas no van a entender. Entendemos los indígenas qué es lo que está pasando y queremos tomar nuestras propias decisiones firmes, claras y transparentes. Gracias. Muchas gracias, Diana. Berlín, ¿qué mensaje usted tiene para los gobiernos o el gobierno de Perú sobre su esfuerzo en mejorar las capacidades de los pueblos indígenas? La lucha nuestra, como ya lo mencioné al inicio, es de que existan instrumentos como es la que yo mencioné en el Perú, es el RENAMI, el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, y que esos instrumentos sean participativas, socializadas desde el primer diseño y formulación de este instrumento, y que allí hay un rol muy importante de que los gobiernos o el sector público correspondiente los tome en cuenta la participación plena de las organizaciones o los líderes indígenas quienes formamos parte. En segunda parte es de que se haga una campaña informativa desde las propias organizaciones o comunidades indígenas para estos tipos de escenarios, como ahora es el tema de la captura de carbono. Como ya lo mencionaron mis compañeros, es importante que tengamos claro inicialmente, antes de tomar decisiones, si es que es aceptable o no esa propuesta que generan las empresas, como ya los conocemos, que prácticamente en este momento está arrasando la Amazonía, diferentes empresas que vienen pues a ofrecer el oro prácticamente cuando de fondo no existe nada. Muchas gracias. Gracias, Berlín. Marioldi, tantos años trabajando en este tema, ¿qué recomendaciones le das a otras organizaciones que están trabajando con pueblos indígenas? Sí, bueno, creo que una principal recomendación tiene que ver con, de verdad, saber escuchar, ¿no? Nuevamente, ¿no? Nosotros también hemos ido aprendiendo mucho sobre la marcha, como mencionó Diana. AIDER empezó los primeros proyectos de apoyo a comunidades nativas en el año 2000. Han pasado ya más de 20 años y en realidad es un proceso constante de aprendizaje, ¿no? Creo que es importante poder priorizar los componentes de capacitación, de sensibilización, pero con un enfoque intercultural, con un enfoque de género en los proyectos para realmente poder lograr este diálogo de saberes, ¿no? Creo que eso es fundamental. Destacaría lo que mencionó Diana también, la importancia de la traducción, no solo traducción, interpretación, que pasa también por poder de repente definitivamente invertir más recursos de los que ya se han invertido en poder formar líderes, promotores indígenas, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentó aquí el compañero Levi sobre estos mentores culturales, ¿no? Deben tener mucha experiencia, que podría eso también intercambiarse con países como el nuestro, y además en el caso de nuestra iniciativa también, que estamos embarcados en un programa de formación de promotores de manejo forestal comunitario. Creo que ahí habría mucho para poder intercambiar. Y algo final, que de verdad es una preocupación para todos, mencionó Diana, cómo la falta de información está causando y puede causar más conflictos sociales al interior de las comunidades, pero yo diría que esa falta de información está generando ya conflictos, no solo al interior de las comunidades, sino conflictos entre actores, que en verdad muchos actores, no solo el sector privado, es cierto, ¿no? Hemos sido testigos en Ucayali de cómo empresas de repente han ido con una información no muy clara y han generado tensiones, pero también hemos conocido desde que hemos llegado aquí a la COP de otras iniciativas que vienen incluso desde los mismos gobiernos, ¿no? O sea, son iniciativas públicas y que tampoco, quizás por falta de poder haber sabido explicar más de qué se trata, cuál es el alcance, cómo esos programas van a armonizarse con los planes de desarrollo locales, los planes de vida de los pueblos indígenas. También esa mala información genera conflictos entre diversos actores más allá de solo las comunidades. Entonces creo que hoy más que nunca coincido plenamente que es importante que hayan programas más ambiciosos
de poder desarrollar capacidades, pero desde las mismas organizaciones, comunidades, pueblos indígenas, ¿no? Y con una experiencia que, como también ya se mencionó, creo que ya hay, ¿no? No hay que inventar nada nuevo, creo que hay mucha experiencia y recorrido ya de organizaciones que pueden aportar a esto. Gracias Marioldi. Para terminar, yo no voy a repetir lo que tan claramente nuestros panelistas nos han brindado hoy, sus mensajes, sus conclusiones, pero tal vez yo voy a hacer unas conclusiones de complementarias que he visto en estas conversaciones, de otros beneficios que ha traído la participación de los pueblos indígenas en estas iniciativas Red Más. A través de su participación, algunos líderes de los pueblos indígenas han acumulado experiencia y desarrollado competencias, pero hace falta mucho todavía para mejorar el nivel de los líderes, la cantidad de líderes y también de la base en el territorio, más pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también han demostrado que pueden ayudar a diseñar y ejecutar estos mecanismos como Red Más y negociar arreglos beneficiosos con los gobiernos cuando están empoderados y empoderados con competencias. Los gobiernos también deben enfocar esfuerzos en mejorar las capacidades de los pueblos indígenas, pero también de sus funcionarios, para que se den las condiciones para que los pueblos indígenas puedan incidir en la agenda climática y negociar el reconocimiento de su contribución para mitigar el cambio climático dentro de los NDCs. Lo que muchas veces nos concentramos en la participación en estos foros internacionales cuando realmente es a nivel nacional que se concretan las acciones. Y ahí tenemos un trabajo grande que hacer también. Creo que estos mensajes y conclusiones pues son una guía para todos los que estamos trabajando con los pueblos indígenas, cómo enfocar mejor. He tomado nota y haremos circular y diseminar esta información sobre cuáles son esos temas puntuales donde podemos hacer una mayor incidencia para preparar las condiciones para que los pueblos indígenas puedan participar, para que se eviten conflictos en el territorio, para que sepan cómo responder ante propuestas de diferentes actores que lleguen a sus comunidades. Así que con esto yo quisiera agradecer a nuestros panelistas, a AIDER, a la MPB, a Ecosphere, por acompañar a la Fundación Indígena en esta sesión. Yo les deseo a todos un feliz día y que tengan los mayores de los éxitos en lo que nos resta de la COP. Muchas gracias.